Eh, Concentro en el origen de coordenadas, se observa que para cierto instante la posición es R igual a 8i más 6j, ¿ok? Entonces vamos a hacer el plano, 8i más 6j, entonces sería, vamos a decir, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. O sea, por acá. Dice que está el centro en el origen, o sea, esto está rotando, digamos que así, ¿no? Está rotando así. Justo el radio aquí llega en este punto, ¿no? La posición R, ok. Bien, mientras que la velocidad angular justo en ese punto, vamos a llamar punto P, tiene un valor de la velocidad angular, es decir, esto es omega sub P, es igual a 2 radianes sobre segundo, ok. Determina la magnitud de la aceleración centrípeta. Ya, esto es súper fácil, ¿no? La aceleración centrípeta tiene una fórmula que es igual a, era igual velocidad tangencial sobre R, y me parece que era, ¿cuánto era R? ¿Era al cuadrado o velocidad tangencial al cuadrado? Ya, es velocidad tangencial al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo sacar la velocidad tangencial teniendo la velocidad eh, angular? No, pues velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Esto está al cuadrado y esto está dividido para R. Entonces, si hacen aquí aplican aquí propiedades de las potencias y bueno, simplificación, les queda W cuadrado por R cuadrado sobre R. Y si simplifican las R, les queda W cuadrado por R. Entonces, esta es la magnitud de la aceleración centrípeta. Donde ya tengo W, simplemente sería 2 radianes sobre segundos, lo elevo al cuadrado, y eso lo multiplico por la magnitud del radio. ¿Cómo podría sacar la magnitud de este radio? Simplemente aplicando un teorema de Pitágoras, ¿no? Este lado mide 8, este lado mide 6. Por lo tanto, el radio como tal, aquí va a ser igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que sería 64 más 36, que es 100. Y la raíz de 100 es 10. Ah, perdón. La raíz de 100 es 10. Entonces ahí lo tienen. 2 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por 10. Sería 10 metros, ¿no? Correcto, 10 metros. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda que la aceleración centrípeta es 40 metros sobre segundos al cuadrado. Así es. Es la magnitud de la aceleración centrípeta. Ujú. Este es el ejercicio número 2. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de esto. Tal vez. Alguna parte, ¿no? Bien. Vamos al siguiente, entonces. El ejercicio número 4. ¿Qué dice el ejercicio número 4? El ejercicio número 4 dice, una rueda moscovita parte al reposo. Ya desde allí, al mencionarle al reposo, quiere decir que la velocidad va a cambiar. Entonces, esto es movimiento circular uniformemente variable, donde la velocidad inicial es de 0 radianes
sobre segundo. Y acelera a razón de, sería la aceleración angular, ¿no? 0,008 radianes sobre segundos al cuadrado, hasta lograr su rapidez operativa constante. Ok, su rapidez operativa constante que va a ser igual a 0,52 radianes sobre segundo. O sea, aquí es importante mencionar que cuando dice rapidez operativa constante, quiere decir que esto, una vez que llega a esta velocidad, ya no va a subir más. Es la máxima velocidad, la velocidad operativa. Quiere decir que a partir de esto, la velocidad se va a mantener constante. Ya luego me indica, la rueda, luego de girar 39 vueltas a rapidez operativa constante, ok, desacelera a razón de 0,008 radianes sobre segundo al cuadrado. Digamos que esta sería la segunda parte del movimiento. En ese caso, en la segunda parte, ya su aceleración ya no sería 0,008, porque ahora viene desacelerando, es decir, sería negativa. Y bueno, pregunta, ¿cuánto tiempo durará el paseo en la rueda para que un pasajero, desde que empieza a mover, para un pasajero, desde que empieza a moverse la rueda hasta detenerse? Ok, entonces si se detiene nuevamente sería velocidad final 0 radianes sobre segundo. Ya. ¿Cuánto tiempo durará el paseo en la rueda para un pasajero desde que empieza a moverse hasta que se detiene? Ya, y aquí me falta algo y es que en medio de estos dos estados hubieron 39 vueltas. 39 vueltas a velocidad operativa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero hallar el tiempo que tarda primero en el primer estado, tiempo uno, luego el tiempo que transcurre en este estado, digamos, en este estado operativo en el que solo gira a velocidad constante en esas 39 vueltas. Y finalmente quiero saber el tiempo que le toma a la rueda frenar hasta detenerse, que sería el tiempo 3 desde su velocidad operativa hasta que se detiene. Entonces ahí necesito tres tiempos. Tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3. ¿Cómo puedo hallar el tiempo uno? Y si recuerdan, las ecuaciones de movimiento circular uniformemente variado son las mismas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que sería aceleración, perdón, desplazamiento angular es igual a velocidad inicial por tiempo, velocidad angular, más o menos un medio, la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Velocidad final angular es igual a velocidad inicial angular, más o menos, aceleración angular por tiempo. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad inicial angular, más dos veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Estas son las ecuaciones de MCU. B. Entonces, si me pide el tiempo uno, ¿qué debería de hacer? ¿Qué ecuación tengo los datos que me pide? Velocidad inicial angular, aceleración angular, velocidad final angular. Y quiero tiempo. Justamente la que usar es esta. Entonces, si reemplazo, ¿cómo sería? Sería velocidad final que es cero, velocidad inicial que es, perdón, la velocidad final no es cero. Velocidad final es 0,52, velocidad inicial es cero. La aceleración que es 0,008 y el tiempo que es el que quiero. Entonces ahí se puede ver claramente, cero, no hay nada. 0,52 es igual a 0,008 por t. 0,52 divide para 0,008 que estaba multiplicando y el tiempo va a salir de esta división, que sería aproximadamente, vamos a ver, eh,
Ya sería 65. Y como estamos en unidades internacionales, serían segundos. Entonces, este es el tiempo uno. Eso es lo que tarda en ir desde cero a su velocidad operativa. ¿Ya? Ahora, sin saberlo, bueno, no sin saberlo, pero digamos, este, este tiempo uno realmente va a ser el mismo tiempo que el tiempo 3. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si ustedes buscan ayer el tiempo 3, que en cambio es el tiempo en que tarda en desacelerar, realmente las magnitudes no van a cambiar, lo que van a cambiar son los signos. Porque en el estado 3 yo parto de una velocidad operativa, una velocidad inicial de 0,52 radianes sobre segundo. Y llego hasta una velocidad final de cero, hasta que frena. Y la desaceleración es esta. Entonces, si reemplazo esos valores, velocidad final, que sería cero, es igual a velocidad inicial, que es 0,52, menos 0,008 por tiempo. Porque ahora esto es una desaceleración, por eso va el negativo. Entonces observen que al hacer esto, esto puede pasar al otro lado, a sumar, 0,52 se queda allí, tiempo 0,52 dividido para 0,008, y el resultado para este tiempo 3 va a ser el mismo que tenía para el tiempo 1, que sería 65 segundos. Y tiene sentido que el tiempo que le tome a la rueda acelerar desde cero hasta su velocidad operativa a un ritmo de aceleración sea el mismo tiempo que le tome en ir desde la velocidad operativa hasta cero a ese mismo ritmo de aceleración, pero ahora desacelerado. ¿Ok? Entonces, por eso es lo mismo. Lo único que me faltaría ya es el tiempo 2. ¿Cómo hallo el tiempo 2? El tiempo 2 es un tiempo, digamos, donde no está sucediendo un movimiento circular uniformemente variado, sino un movimiento circular uniforme. Porque en el tiempo 2, durante el tiempo 2, la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto tiempo ha pasado? Para MCU, la única ecuación es desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Entonces, ¿qué tengo? Me dice que doy 39 vueltas. ¿Eso en ángulos cuánto es? Entonces, em, bueno, no en ángulos, sino en radianes. ¿Ya? Yo sé que una vuelta, deben conocer esto, una vuelta entera es igual a 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, 39 vueltas, lo que podría hacer es una simple regla de 3. ¿A cuántos radianes serán 39 vueltas? Sería 39 por 2pi radianes. Estas son las vueltas que haría. Entonces, este va a ser, bueno, no las vueltas, sino el desplazamiento angular que haría. Este sería teta. 39 por 2pi. Eso es, ya, eso es 245,04 radianes. Entonces, lo que voy a hacer es que el tiempo 2 va a ser igual a desplazamiento angular por velocidad angular por tiempo. Tiempo 3 no, tiempo 2 está bien. El desplazamiento angular va a ser este, 245,04 radianes. Velocidad angular, ya, y aquí usábamos la velocidad operativa, que era 0,52 radianes sobre segundos, me parece. Ajá, por el tiempo 2. Entonces,
Podemos hacer la división, 245,04 dividido para 0,52 y eso me va a dar el tiempo en segundos. Entonces, ¿cuánto me queda? Ya me queda que el tiempo 2 es igual a 471,24 segundos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que demora en dar esas 39 vueltas. Entonces, finalmente lo que debería hacer que es, para responder a esta pregunta, solo debería sumar los tres tiempos, tiempo uno más tiempo 2 más tiempo 3. Es decir, serían tiempo uno que era 65 segundos, más tiempo 2 que es este tiempo que acabamos de hallar, más tiempo 3 que también son 65 segundos. Entonces, si hago la suma, me queda 601,24 segundos, que es lo que dura todo digamos, el movimiento, desde que se mueve hasta que se deja de mover. Sí es. Entonces, bueno, no sé si hayan tenido un ejercicio así en su prueba, pero esta era la forma correcta de hacerlo. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta en alguna parte, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar a la siguiente, que es el ejercicio número 4. ¿Qué dice el ejercicio número, perdón, el 6? Dice, una partícula ejecuta un movimiento circular uniformemente variado, ¿ok? El vector velocidad angular se dirige hacia afuera de la pantalla y está aumentando, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes figuras representa de mejor manera los vectores velocidad y aceleración? Ya, ok, bueno, voy a llevar esto. A ver, dice, una partícula ejecuta un movimiento circular uniformemente variado. Listo. El vector velocidad angular se dirige hacia afuera de la pantalla, ¿ok? Es decir, que va en sentido, si va hacia afuera de la pantalla, quiere decir que el dedo pulgar va saliendo por la regla de la mano derecha, eso significa que el movimiento es en sentido antihorario, ya se está moviendo en sentido antihorario, la velocidad angular, ya hacia afuera de la pantalla ya está aumentando, ¿ok? La velocidad angular está aumentando, eso quiere decir que también que va a aumentar. Bueno, no que va a aumentar, sino que se mantiene constante, quiere decir que hay una aceleración angular que es diferente de cero, porque va aumentando la velocidad angular. ¿Cuál de las siguientes figuras representa de mejor manera los vectores velocidad y aceleración? Entonces aquí hay que recordar que pasa en un movimiento circular uniformemente variado. Entonces yo tengo la trayectoria y tengo la partícula en el contorno que se va moviendo. Entonces esa partícula presenta, como me dice que va en sentido antihorario, entonces presenta un vector velocidad tangencial que siempre va a ir en dirección hacia donde se está moviendo la partícula.
tangencial aquí, aquí también sería tangencial acá, velocidad tangencial, velocidad tangencial. Si lo tenemos por acá, pues sería lo mismo, velocidad tangencial acá, y así sucesivamente. Bien, luego, toda, toda partícula que se mueve con una velocidad tangencial, a una velocidad tangencial, también presenta una aceleración centrípeta. ¿Qué es una aceleración centrípeta? Una aceleración centrípeta es simplemente aquella donde aquí es igual, la aceleración centrípeta, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Es decir, que esta aceleración centrípeta depende de la velocidad tangencial y bueno, esta va a ir aumentando porque va a ir aumentando también la velocidad angular. Entonces, la aceleración centrípeta, se dan cuenta de ese radio, porque es una aceleración que siempre va a venir en esta dirección. Aceleración centrípeta. Va a ir hacia el centro de la trayectoria. Lo mismo acá. Es perpendicular, de hecho, al vector velocidad tangencial. Es perpendicular. ¿Ya? Pero me falta otro vector, que es el vector aceleración tangencial. Porque aceleración tangencial es igual a velocidad angular, perdón, aceleración angular por radio. Y me dice que la velocidad va a ir aumentando, la velocidad angular. Significa que si va aumentando es porque hay una aceleración angular, que no es igual a cero. Por lo tanto, ese vector aceleración angular también lo voy a escribir en la misma dirección de velocidad tangencial. Lo único es que esta aceleración tangencial siempre va a seguir siendo la misma. Siempre va a ser la misma la velocidad, perdón, la aceleración tangencial. ¿Ya? Lo que va a ir cambiando y va a ir subiendo va a ser la velocidad tangencial. Esa sí va a ir cambiando, va a ir subiendo. Entonces, lo único que me falta es representar el vector resultante de las dos aceleraciones. Porque al tener la aceleración, dos componentes, aceleración tangencial y aceleración centrípeta, entonces hay que sumar las dos componentes. Y si observan, las dos componentes son perpendiculares, tanto aceleración tangencial como aceleración centrípeta. Entonces, si la sumo, va a dar una aceleración que va a ser como diagonal. Va a ir así como diagonal. Y este es el vector aceleración. Aquí lo mismo, va a ir diagonal, vector aceleración, vector aceleración. Entonces, realmente lo que me piden es, ¿cuál de las siguientes figuras representa de mejor manera los vectores velocidad y aceleración? Entonces, yo quiero justamente una configuración donde tenga la velocidad como tangencial, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si vemos este, aquí está la partícula, la partícula, la partícula, y en estos tres la velocidad es tangencial, es correcto. Velocidad, velocidad, se mueve en ese sentido, ¿no? Acá, esta, por ejemplo, la podemos descartar de una vez. ¿Por qué podemos descartar esta? Porque aquí la velocidad va en esta dirección. Y desde el inicio me decía que la dirección era antihoraria. Entonces, si digo que va en esta dirección la velocidad, lo que estoy diciendo es que mi movimiento va en sentido contrario, va en sentido horario. Y no va en sentido horario. Entonces, esta se descarta. ¿Cuál otra más se puede descartar? Esta también se puede descartar por la misma razón, ya que la velocidad aquí va también en sentido horario. Al decirme que va en esta dirección, es como, ah, es como decirme que viene, está aquí y viene así.
y esto no pasa, porque ahí fuese sentido horario, y no está en sentido horario, está en sentido antihorario. Entonces se descarta esta y esta, y nos quedan estas tres. ¿Cuál sería la correcta? Si me entendieron, ya lo vieron, la correcta sería esta, porque aquí esta aceleración de aquí realmente no es el vector de aceleración, este es el vector de aceleración centrípeta, porque va hacia el medio. Y esto de acá, pues ni siquiera es nada. Esta aceleración no es nada esto es simplemente, o podríamos decir que es otra aceleración centrípeta, que también va hacia adentro. Pero me falta el otro vector de aceleración. Esta sería la correcta, porque esta aceleración es la suma vectorial de la aceleración centrípeta, que va hacia el medio, con la aceleración tangencial, que va en la misma dirección de la velocidad tangencial. La correcta es esta. Es la B. Parece que es la B. Parece que allí dice B, perdón. Así es. Si es, así es. Entonces, bueno. Y en la última es un ejercicio de velocidad relativa. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Bien. Voy a hacer zoom porque no veo bien. Ah, ya ahí está. Este está muy grande, lo vamos a hacer más pequeño. Por ahí. Ya, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, un piloto de una avioneta debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este. Ok, entonces vamos a hacer el plano. Ustedes ya saben que el norte está completamente vertical hacia arriba, el sur vertical hacia abajo, el este horizontal a la derecha y el oeste horizontal a la izquierda. Me dice, debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este, es decir, parto del este, ¿no? Me voy 18 grados al norte. Sería aproximadamente, digamos, por aquí, 18 grados. Entonces, la avioneta tiene esta trayectoria. Vamos a dibujar aquí el avión. Algo así, ¿no? Listo. Eh, para que su avión viaje hacia el este con respecto al suelo. ¿Ok? La velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260 kilómetros por hora. Ya, a ver, vamos viendo esto. La velocidad de la avioneta con respecto al aire. Velocidad de la avioneta con respecto al aire. Un ratito, un ratito. Ya, la velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260 kilómetros por hora. Ya,
Y la velocidad de la avioneta con respecto al suelo es de 280 kilómetros por hora. ¿Ok? Calcula la velocidad del viento. Bueno, a ver, vamos a ver esto. La velocidad de la avioneta con respecto al suelo. Ah, ya. A ver, aquí me dice, el piloto de una avioneta debe mantener un rumbo de 18 grados al norte del este para que su avión viaje hacia el este con respecto al suelo. Hacia el este con respecto al suelo, ¿ok? La velocidad de la avioneta con respecto al aire y su velocidad con respecto al suelo. Ya, esta velocidad de aquí va a ser justamente la velocidad de la avioneta con respecto al suelo, la que va directo así, la que va en esta dirección. Ya, luego, la velocidad de la avioneta con respecto al aire. A ver, si me dice que la avioneta debe seguir esta trayectoria, quiere decir que el aire, ¿cómo se está moviendo el aire aquí? Porque me dice que debe seguir esta trayectoria para moverse al este, para moverse justo en dirección horizontal a la derecha. Entonces quiere decir, y se está moviendo hacia arriba. Entonces quiere decir que el aire tiene una dirección hacia abajo, ¿ya? Esta es la velocidad del aire. La velocidad del aire es una dirección hacia abajo, ¿ya? Y bueno, la velocidad de la avioneta respecto al aire, por otro lado, es simplemente de la que está acá, pues, ¿no? Ahí completamos el triángulo. O sea, aquí sería la velocidad de la avioneta con respecto al aire. Correcto. Que de hecho no tendría esta dirección. Velocidad de la avioneta respecto al aire, velocidad del aire. Así sería ese triángulo. Entonces, ¿cuál es la velocidad del aire? Es la pregunta. Bueno, aquí hay un teorema de Pitágoras, se lo puede ver claramente. Tengo el triángulo y en este triángulo tengo los tres lados. Entonces tengo que este lado mide 260. De hecho sería así. Así es correcto. Sería así. La velocidad de la avioneta con respecto al aire es de 260 kilómetros por hora. Aquí me equivoqué, que es 280. 280 kilómetros por hora. Y la velocidad del aire, que es la que va arriba. Y es justamente la que no tengo. ¿Ya? Y bueno, este ángulo que es de 18. Entonces, ¿cómo puedo hallar la velocidad del aire? Me parece que podría ser con un teorema de Pitágoras nada más. Ah, no, pues no puedo usar un teorema de Pitágoras. Tengo que usar necesariamente una función trigonométrica. Justamente de los lados que tengo, que sería el lado adyacente a este ángulo y la hipotenusa. ¿Qué función me relaciona a esos dos lados? Sería el coseno. El coseno de 18 grados
es igual a lado adyacente, que es 260, sobre la hipotenusa, que es 280. Entonces, no, pues qué tonto, ¿qué estoy haciendo? Es lo mismo. Debo hallar la velocidad del aire. Entonces podría hallar el seno. Podría usar el seno, mejor dicho. Seno de 18 grados es igual a opuesto, que es lo que quiero. Igual a opuesto, velocidad del aire, sobre la hipotenusa, que es 280. Y ahí sí, la velocidad del aire va a ser igual a 280 por el seno de 18 grados. Y eso es aproximadamente 86,52 kilómetros por hora, ya que estamos hablando de velocidades. Esa sería la velocidad del viento. Ajá. Bueno, del aire, del viento, mejor dicho. Viento, viento, aire, el mismo. Entonces, este sería el ejercicio 8. Bueno, para los chicos, igual que estén llegando ahora, he estado haciendo todos los ejercicios de este documento, no de este, no, de este, ¿ya? Igual les está quedando grabado, no se preocupen, apenas termine la grabación, se las envío al grupo y se las paso. Pero bueno, no sé si alguien más tenga otros ejercicios de física. Por lo que veo, me han enviado ejercicios de matemáticas, justamente como este. Entonces, yo creo que podemos hacer estos de aquí. Esto hice, esto no hice. Ya, a ver, miren. Eh, recuerdo que la clase pasada no hice esto, ¿ya? Esto era de matemáticas. Así que lo voy a hacer. Y bueno, aquí hay ejercicios de funciones todavía. Tengo entendido que no les han tomado la prueba de funciones de la parte de operaciones entre funciones. Así que sí es importante ver esto, porque esto sí es algo que lo evalúan en las pruebas. Y bueno, aquí tienen vectores. Esto no es muy complejo, pero igual es necesario. Y aquí hay más de funciones. Voy a tratar de enfocarme en hacerlo de las funciones, ¿ya? Porque sí es importante. Miren, vamos a hacer esto en funciones. Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Bueno, y esta es la imagen que tengo aquí, de hecho. Ajá. Bien, entonces, a ver, veamos. Vamos a hacer este primero, el uno. Entonces, aquí me dan dos funciones, f de x, que es una función definida por tramos, sería -3 y x más 2. -3 para los x menores o iguales que -1 y para los x mayores que -1. Y por acá tengo g de x, donde es igual a x menos 1 para todos los x que pertenezcan a los reales, es decir, para todos los números. Y de aquí me piden cuatro operaciones. Primero f más g, 2f menos g, y estas dos operaciones que no hemos visto hasta ahora, que son composiciones de funciones. Justamente es a lo que quiero llegar ahora. Pero primero vamos haciendo las dos de acá. Entonces, para esto, recuerden, lo que debo hacer es las dos rectas, ¿no? ¿Se acuerdan que
teníamos que hacer dos rectas. La primera recta para la primera función y escribíamos de acuerdo a los intervalos que nos mostraban aquí. Menos 1, vamos a ubicarlos por aquí, por ejemplo, y tenemos que los x menores o iguales que menos 1, es decir, de menos 1 a la izquierda, el valor es menos 3. Y de menos 1 a la derecha, el valor va a ser x más 2, sin incluir el menos 1 ahí. Entonces, cuidado, se confunden, ahí está. Ya, y para la otra función, que en este caso es g de x, voy a hacer lo mismo. Pero en el caso de g de x no tengo ningún intervalo. Me dice que para todos los reales la función es x menos 1. Y ahora sí, de aquí ya puedo ir sacando las funciones que me piden. Primero vamos a hacer con f más g. Entonces, f más g, simplemente lo que debo hacer es, bueno, reescribir, bajar el, el mismo intervalo, el mismo punto de referencia, y sumar las funciones, ¿no? En cada intervalo. Es decir, de menos infinito hasta menos 1, ¿qué funciones sumo? Para f, menos 3, y para g, x más 1, x menos 1, perdón. Y de menos 1 hacia adelante, pues la función de f sería x más 2, que le sumo a la función de g, que sería x menos 1. Entonces, bueno, puedo hacer esto y me va a quedar, por aquí me va a quedar x menos 4, y por acá me va a quedar 2x más 2 menos 1, sería 1. Y ahí ya tengo la regla de correspondencia. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de f más g? Sería igual a x menos 4 para los valores... Ah, me faltó algo aquí muy importante, y es bajar los signos también. Los signos de agrupación, que sería corchete y paréntesis. Entonces sería x menos 4 para los x menores o iguales que menos 1 y 2x más 1 para los x mayores que menos 1. Ahí tengo f más g. Luego podría ser también 2f menos g. Entonces se vuelve a hacer la misma recta, menos infinito, más infinito, bajo el mismo intervalo que era menos 1, bajo el corchete, bajo el paréntesis, y hago esta operación. Entonces ahora debo multiplicar a la función de f, en este caso que es, esta es f de x, esta es g de x. En el caso de la función de f, en ese intervalo es menos 3. Entonces multiplico 2 por menos 3 menos la función de g, que siempre va a ser x menos 1. Ya, y en el otro intervalo, en cambio, multiplico 2 por la función de f, que sería x más 2, y le resto la función de g, que siempre va a ser x menos 1. Y con eso me quedo. Entonces, de aquí puedo simplificar 2 por menos 3, menos 6, menos x más 1. El menos ingresa, cambia el signo de todo. Y acá igual tengo 2x más 4 menos x más 1. Entonces simplifico y me quedaría menos x, menos 6 más 1 sería menos 5. Me queda esto. Y por acá me queda x, 4 más 1, x más 5. Muy bien. Entonces, si me queda escribir la regla de correspondencia, simplemente sería 2f menos g, que va a ser menos x menos 5 para los x que son menores o iguales que menos 1 y x más 5 para los x que son mayores que menos 1. Y esa es la regla de correspondencia de 2f menos g. Esta es la de f más g. Ya, y espérenme un rato, espérenme nada más 5 minutos que debo hacer algo súper rápido. Un ratito, porfa.
Ya chicos, ya regresé, perdón, disculpen. Ahora sí. Bien, entonces, ya, como les decía, recapitulando, ya hemos finalizado esto, que de hecho estas operaciones entre funciones ya las habíamos visto, ¿no? Sumas de funciones, restas de funciones definidas por tramos, no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo son estas dos, ¿no? F o G, G o F. Estas son composiciones de funciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realizan estas composiciones de funciones? Para hacerlas, de hecho, me voy a llevar las dos funciones más abajo para no confundirlos, que el proceso ya de por sí es un poco confuso. Entonces voy a ir aquí a un lugar nuevo, les voy a pegar. Bien, entonces, primero, yo quiero hallar, me decía F o G. Entonces, F o G, primero, recuerden que F o G es como decir F, la función F evaluada en G de X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero es lo mismo que habíamos visto hace un rato. Voy a hacer la misma recta y, bueno, en la función F de X voy a evaluar la función G de X. Entonces, como voy a evaluar en F, lo que se va a repetir es el, los intervalos de F. Es decir, -1 va a bajar también acá. Ya, ahora, en esta función de F voy a evaluar G de X. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la función de F es simplemente una constante. Y yo no puedo evaluar nada en una constante. Entonces, como no puedo evaluar nada aquí porque no hay X, simplemente baja a ser lo mismo, o sea, baja como -3. No se puede evaluar nada allí. Sin embargo, en la otra función, x más 2, ahí sí hay x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que en esa función f de x, que sería esta, voy a evaluar la función g de x. O en otras palabras, donde haya x en x más 2, voy a escribir x menos 1. Es decir, ¿cómo me quedaría esto? X menos 1 más 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí nuevamente? Lo que estoy haciendo aquí es que en la función x más 2, donde hay x, evalúo la función g de x. Es decir, en vez de poner x, pongo x menos 1. Y le sigo con lo que viene acá. Y ahí está hecha la composición de funciones. F o g. Entonces, f o g, pues simplemente sería eh, -3 para los x que son menores o iguales que -1. Y bueno, sería lo de acá, que si lo operamos, x menos 1 más 2 pues sería x más 1. X más 1 para los x que son mayores que -1. Y este sería f o g. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, em, g o f es la otra, ¿no? G o f. Vamos a ver qué resulta. Entonces, nuevamente, voy a bajar un poquito más y voy a hacer acá abajo g o f. Entonces, GOF ya es diferente porque GOF ahora es evaluar en G la función de f de x. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en la función g de x, que es esta de aquí, voy a evaluar ahora f de x. Pero ¿cuál es el problema? A ver, vamos a ver. Mm,
Se podría hacer g evaluado en f de x, de hecho, déjenme pensar. Mm, a ver, si tratamos de aplicar la misma regla, bajamos, profe, aquí la guía, allá, me enviaron la guía. A ver, y me está escribiendo en el chat, no me di cuenta. Uno parecido con función logarítmica y exponencial, veremos. Sí, de hecho. No sé si ya les dieron funciones logarítmicas y exponenciales. Si ya les van a tomar ejercicios de eso, pues sí, sería chévere ya irlo viendo, porque funciones logarítmicas y exponenciales sí suele ser un tema un poco feo. De hecho, es lo que me están enviando ahorita, creo. A ver, funciones logarítmicas y exponenciales. Ajá. Sí, esta es otra guía, ¿no? Aunque esta guía está resuelta, me di cuenta. Problemas resueltos, dice. Ah, ya, ok. Problemas resueltos. A ver, bueno, yo les estaba comentando, aquí en este ejercicio, esos son los que nos dan para estudiar. Ah, ya, ok. Sí, pero es que no entendí con logaritmo. Bueno, ahí yo digo, lo que podemos hacer es que en la siguiente clase, si es que no los van a evaluar de esto aún, y bueno, si es que los van a evaluar ya, pues sería de verlo, pero lo que podríamos hacer es ver la guía, pero de logaritmos. No sé si tengan guías de ejercicios con funciones logarítmicas y exponenciales, como para irlos resolviendo, pero aquí, no verlos ya resueltos. Esto es fácil, la verdad, logaritmos. Por lo menos en funciones es fácil. Ya cuando es ecuaciones ya es diferente. Ecuaciones logarítmicas, exponenciales, eso es otra cosa. Pero funciones es sencillo. Aún no, es tema reciente. Ah, bueno, ya. Yo lo que les quiero mostrar es la parte de funciones, composición de funciones. Porque creo, me parece, de hecho, que esa composición de aquí, G o F, creo que no se puede hacer. Creo. O sí se puede, no lo sé. A ver, siguiendo la misma lógica, sería de en G evaluar la función F. Entonces, para esta función G, me tocaría evaluar ambas funciones en F de F, esta y esta. Entonces, aquí, ¿qué función sería? En G voy a evaluar la función de F. Entonces sería, donde hay X, voy a evaluar lo que está en F, que sería -3. Y acá igual, donde está en X, voy a evaluar la función que está en F, que sería X más 2 menos 1. Ajá. 1 corchete, paréntesis, correcto. Ya, y ahí lo tengo, ¿no? G o F va a ser igual a, bueno, si hago la resta aquí, me queda -4 y acá me queda X más 2 menos 1, X más 1. Entonces sería -4 para los X menores o iguales que -1 y X más 1 para los X mayores que -1.
¿Ya? Entonces, eso es de composición de funciones. Em, wow. De hecho, aquí hay otro, ¿no? Aquí hay otro. Dice, determine las siguientes funciones usando el método gráfico y el método analítico. Ahora, vamos a hacer este, ya el 2 porque sí, hay estas composiciones de funciones, cuando son funciones definidas por tramos, ahí es cuando se complica. Y la verdad, eso no lo tengo en ningún video grabado. Entonces sí me gustaría dejarlo grabado para que en el momento en el que se les tome, simplemente vengan acá al video y lo revisen. Pues es importante dejarlo en evidencia porque a mí me costó aprender esto, recuerdo, en su momento. No lo entendía muy bien, es un poco confuso de hecho, pero no es nada que no se pueda entender si no se practica. Sí se practica. Entonces, por ejemplo, miren, aquí me dan dos funciones definidas por tramos. Y primero me pide hallar g of f. Yo les decía que g of f es igual a decir g evaluado en f de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que g evaluado en f de x, para hacer esto, la regla de correspondencia, que es por donde debo empezar, debe de ser que en la función g de x, que es la que está aquí, voy a reemplazar la función f de x. Es decir, si se dan cuenta, la regla de correspondencia en f de x, donde haya x, voy a poner f de x. Por ejemplo, f de x elevado al cuadrado menos 2 por f de x, ¿no? Si se dan cuenta es lo que he hecho aquí. Y acá f de x más 1. Y los intervalos, pues voy a hacer lo mismo. Donde hay x voy a poner f de x menor o igual que 0. f de x, f de x mayor que 0. Muy bien. Entonces digamos que este es como que el primer paso. Simplemente dejar como escribir la regla de correspondencia. ¿Ya? Escribir la regla de correspondencia. Luego viene el otro paso. Paso 2, que es graficar. Pero ¿cuál función voy a graficar? Voy a graficar siempre la función que se encuentre dentro. Es decir, la función no la que voy a evaluar, sino la que estoy evaluando. Es decir, voy a graficar en este caso f de x. Esa es la que voy a graficar. Entonces, ¿cómo lo hago? La función f de x la tengo aquí arriba, que es esta. Entonces, bueno, la voy a graficar. F de x es un proceso medio largo, por si acaso. Un poco tedioso, pero es muy mecánico. Siempre se hace lo mismo. Entonces, empiezo, me dice que para los x menores o iguales que 2 es una función constante que es 1. Entonces voy a escribir aquí menos 1, menos 2. Entonces, de menos 2 hacia atrás, cerrado, el valor es menos 1. Perdón, 1. Ya. ¿Qué dice después? Entre menos 2 y 1 va esta función cuadrática. Entonces, ahí voy a elegir esos valores, ¿no? Sería, bueno, empiezo con menos 2 justamente. Si evalúo menos 2 en esa función, me queda menos 2 al cuadrado, que es 4 más 1, sería 5. Entonces, estaría 1, 2, 3, 4, 4 y 5, como por aquí ya. Entonces, menos 2, 5 en Y. Vamos a poner el punto ahí. Punto abierto porque ya vimos que
menos 2 le pertenece a la primera función. Menos 2 le pertenece a aquí. Entonces acá va a ser... qué manera. Acá va a ser un punto abierto. Ya. Bien, con menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces menos 1, el valor sería 2. Es decir, por aquí. ¿Ya? Con 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Entonces con 0 va a ser aquí. Y ella estaba viendo cuál sería la forma. Con 1 sería acá, entonces, por lo tanto la función iría así. Correcto. Y en 1 va un punto abierto o un punto cerrado. Iría a un punto cerrado, porque dice para los x menores o iguales que 1. Entonces, punto cerrado. Muy bien. Y finalmente, para los x mayores que 1 va esta función que es una función lineal, 2 menos x. Entonces empiezo con el 1, 2 menos 1, que sería 1. Es decir, aquí, punto abierto. Y ya el punto cerrado está acá. Luego, 2 menos 2 va a ser 0. Entonces va a ir aquí. Y ya nada más con esos dos puntos me basta para unir esto y ya. Perfecto. Entonces, no olviden lo que acabo de graficar, que es todo esto es f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Lo que debo hacer ahora es ubicarme en los intervalos. ¿Dónde la función f de x es menor o igual que 0? ¿En qué intervalos en x la función f de x es menor o igual que 0? Entonces, ¿en dónde me debo ubicar? Me debo ubicar en el eje y primero. ¿Ya? En el eje y. Y del eje y voy a ver qué tramos de la función son menores o iguales que 0 en y. Es decir, qué tramos de la función están debajo de 0 en y. Me doy cuenta que el único tramo que cumple con eso es este tramo de acá. Este tramo que estoy escribiendo en rojo, ese tramo ya es menor que 0 en y. Entonces, ahí ya lo tengo identificado. Y le pongo un corchete. ¿Por qué le pongo un corchete? Digamos que es una manera como de decir que desde ahí hacia abajo va a ser para f, cuando f de x es menor que 0. Y ahora, ¿qué tramos de la función f de x es mayor que 0? Entonces serían todos los tramos que están sobre el 0 en y. ¿Qué sería este tramo de esta función? Todo este tramo de esta otra función y esta parte también de la otra función. ¿Ya? Perfecto. Ok, entonces, ya. Entonces, una vez que ya he hecho esto, ya puedo nuevamente a ir armando la regla de correspondencia. Debo regresar a la regla de correspondencia. Vamos aquí. A poner, ahora sí, construir la regla de correspondencia. Construir la regla de correspondencia. RC voy a poner. Regla de correspondencia. Ya, entonces, primero, ya vimos que donde f de x es menor o igual que 0. Vimos que es este tramo rojo. Entonces, ¿qué función va en este tramo rojo? ¿Qué función es esta? Recordando las funciones que habíamos graficado de f de x, esa función del tramo rojo es justamente esta que está aquí. Esa función del tramo rojo es 2 menos x. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la regla de correspondencia, donde diga f de x, yo no voy a poner ya f de x, sino voy a poner la función de aquí,
¿ya? Porque esta función cumple con esa condición cuando f de x es menor o igual que cero. Entonces, esa función es la que voy a reemplazar aquí donde dice f de x. De hecho, voy a reescribir esto. Le voy a mandar abajo. Voy a copiar, voy a pegar para irnos guiando. Entonces, dejar ahí. ¿Y cómo me va a quedar ahora esto? Esto va a pasar a ser, en vez de f de x cuadrado, en vez de f de x voy a poner esta función. Entonces va a ser 2 menos x elevado al cuadrado menos 2 y luego se multiplica otra vez por f de x, es decir, por 2 menos x. Ya, y aquí viene la parte que podría resultar un poco más confusa y es, ok, listo, ya lo reemplacé. Ahora, ¿en qué intervalos en x se cumple que esto va a ser menor o igual que cero? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? O sea, en esta función f de x, que es la que graficamos aquí arriba, esta parte roja de la función, ¿en qué intervalo en x se está dando? Si se dan cuenta, esta parte roja de la función está en los x que son desde 2 hacia el infinito positivo. Esa parte roja de la función está en ese tramo, desde 2 hacia el infinito positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer es que una vez que ya escribí la función, ahora debo poner el intervalo en donde está esa función, que sería para los x mayores o iguales que 2, que es lo que se ve aquí, ¿no? Esta función va desde 2 en x y sigue creciendo hacia el infinito positivo en x. ¿Ya? Y ahí recién tengo una parte, porque todavía me faltan tres partes más, observen. Esta parte y esta otra parte. Ahora, todas estas partes están en verde. ¿Por qué? ¿Por qué las escribí en verde? Porque ahora esas funciones en verde ya no cumplen la condición de que sean menores o iguales que cero, sino que ahora son mayores que cero. Entonces voy a empezar con esta primera parte, con esta primera sección, esta parte verde. Aunque debería ir en orden. Vamos a empezar primero con la que está más a la izquierda, con esta. Este pedazo de función. ¿Qué función era esta? Si recordamos en f de x, ¿qué pedazo de función era esta? Justamente la que está aquí. 1. Es una función constante. ¿Ya? Entonces, esa función la voy a reemplazar, pero ya en el otro segmento de g de x. Porque ese segmento ya cumple con esta otra condición de que f de x sea mayor que cero. Es decir, aquí va a ser todas las verdes. Todas las funciones que resalté en verde, que están aquí, las voy a reemplazar, pero ahora en esta. ¿Ya? Entonces, donde hay f de x ahí, voy a poner la función que está acá. Y la primera que veo, la primera verde que veo es esta. ¿Qué función es esta? Esta función era simplemente 1. Solo 1. Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de f de x voy a poner 1. Que se le suma a 1. ¿Ya? Ahora, esa función de allí, aquí, ¿en dónde o para qué intervalos está definida? Y aquí se puede ver claramente, ¿no? Esa función 1 está definida para los x que son menores que -2. Menores o iguales que -2. ¿Ya? Entonces sería para los x menores o iguales que -2. Listo. Ahora vamos a este otro tramo verde. ¿Ya? Y este otro tramo verde es otra función. ¿Qué función era esta? Esta función era la de en medio, que era x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Entonces, como esta función también es verde, la voy a reemplazar aquí mismo. Pero voy a hacer otro renglón. Solo que en vez de poner f de x, ahora voy a poner la función que está allí, que sería x cuadrado más 1. Entonces, empiezo. X cuadrado más 1. Ya lo reemplacé donde está f de x y le voy sumando lo que sigue.
más 1. ¿Y cuál es el intervalo donde está esa función? Justamente está para los x mayores que menos 2, pero menores o iguales que 1. Entonces ahí escribo eso. Para los x mayores que menos 2, pero menores o iguales que 1. Y finalmente me queda el último tramo verde, que es esta función de aquí, este pequeño tramo. Y este pequeño tramo le corresponde ¿a cuál función? Justamente a la otra función que me queda, que sería 2 menos x. Entonces ahí voy a escribir 2 menos x. Y nuevamente, como esta es una función verde, la voy a reemplazar ahí mismo, aquí, pero en otro renglón. Entonces sería 2 menos x más 1. Ya, y aquí viene lo importante y es definir el intervalo, porque esta función empieza en 1, este tramo verde empieza en 1, pero acaba justo en 2. Acaba justo en 2. ¿Ya? Y recuerden que solo es lo verde. Entonces sería para los x que son mayores que 1, pero menores o iguales, vamos a poner, menores o iguales que 2. ¿Ya? Y de hecho, después de poner todo esto, realmente debería haber puesto la roja, porque si lo vemos en orden de izquierda a derecha, la roja iba al final. Y bueno, la roja ya la puse, que es justamente la primerita que estaba aquí. Esta de aquí, que la escribí en verde, es la que debería ir al final. Porque la roja ya le corresponde no al intervalo de abajo, sino al de arriba. Ajá. Entonces, bueno, una vez que ustedes ya tienen esto, pueden, bueno, aquí una parte importante que se me salta es que si ya el intervalo anterior contenía el 2, el siguiente ya no lo debería contener. O sea, debería ser x mayor que 2. Y si ustedes quieren, bueno, a esto lo pueden... ¿alguien escribió algo? Perdón. Si ustedes quieren a esto lo pueden poner de una manera más estética, ¿no? O sea, pueden resolver las operaciones. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, x cuadrado más 1 es x cuadrado más 2. Por acá 2 menos x más 1 sería este, menos x, 2 más 1 más 3. Y por acá, bueno, aquí sí debería ser sí debería ser un binomio al cuadrado, ¿no? Es decir, 4 menos 4x más x cuadrado. Ya, menos 2 por 2 sería menos 4, menos 2 por menos x, más 2x. Y los intervalos sí van a seguir iguales. Entonces, de hecho, puedo hacer aquí mismo, ¿no? 4 se va con menos 4, menos 4x más 2x. Todo esto me va a quedar como x cuadrado menos 2x. Ajá. En vez de escribir todo eso, voy a dejarlo así, como x cuadrado menos 2x. Y los intervalos tal como están. X menor o igual que menos 2. Menos 2 menor que x menor o igual que 1 menor que x menor o igual que 2, y x mayor que 2. Y esta va a ser la regla de correspondencia de la función, no lo olviden, de g evaluado en f de x. ¿Ok? Entonces, miren, el proceso lo he explicado súper, súper detallado. Eh, yo les recomiendo, deberían regresar a ver esto. Si no se lo entiende es comprensible, pero el video está grabado, así que si no lo entienden, yo les recomiendo volver a verlo porque esto sí toma un poco de tiempo como que entenderlo bien. Ahora,
Para entenderlo aún más, voy a hacer la otra, f o g, ¿ya? Que ahora sería lo contrario. De hecho, tanto es así que me voy a ir a otra ventana y hacerlo acá de nuevo, porque ahora sería completamente diferente. Ahora, al tener f o g, realmente esto sería como que ahora en f voy a evaluar g de x, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, ¿cuál es el primer paso? Regla de correspondencia, ¿ya? ¿Cómo sería entonces? Ahora en la función f de x, en la de aquí, voy a evaluar g de x. Entonces, esta regla de correspondencia quedaría así. Donde hay x, voy a poner g de x. Aquí no pongo nada. En la segunda función sí, g de x elevado al cuadrado más 1. Y en la tercera función también, ¿no? 2 menos g de x. Listo. Y los intervalos iguales, ¿no? Cuando g de x es menor o igual que menos 2. Cuando, bueno, g de x es mayor que menos 2 y menor o igual que 1. Y por acá, cuando g de x es mayor que 1. Entonces, estas son digamos, las condiciones que debo ver ahora en el siguiente paso, que va a ser la gráfica. Como yo les decía, ahora es la gráfica siempre de la función que se está evaluando, es decir, de g de x, o sea, de la que está dentro del paréntesis, ya, para que no se confunda. Por lo tanto, quiere decir que ahora lo que debo graficar es la otra función, g de x. Vamos a hacerlo. Entonces, me dice, para los x menores o iguales que 0, esta función, x al cuadrado menos 2x. Entonces estoy, ¿no?, en 0 hacia atrás. Y bueno, ahí esta función de aquí realmente es una función cuadrática. Voy a igualarla a 0 para ver cuáles son sus raíces. Me queda que sus raíces son justamente x igual a 0 y x igual a 2. O sea, hay una raíz en x igual a 0. Quiere decir que, quiere decir que sale de allí. Y la otra raíz está en 2. Pero la función está definida para los x menores o iguales que 0. Entonces el 2 no puede graficarse. Entonces debería usar otros valores, menos 1, menos 2. ¿Ya? Si los reemplazo, ¿cómo me queda? Sería menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Esto me queda 1 más 2, que sería 3. Ahí lo tengo, 1, 2, 3. Ahí está. Y si reemplazo el menos 2, me va a quedar menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, que sería 4 más 4, y esto es 8. Si se dan cuenta, esto realmente sube bastante. Cada vez que baja el valor en x, esto va aumentando más. Entonces voy a venir más abajo, ya, y ahí lo voy a ubicar. Voy a ubicar, ya. Sería 4, 5, 6, 7, 8 por aquí. Con menos 2 el resultado es menos 8. Y ya con eso no necesariamente debo seguir más, porque al ser una función cuadrática y al ser una raíz, entonces ya sé que esto va a ir como que así. Va a ir así. Bueno, no importa.
Listo. Y me indica que luego para los x mayores que cero va a ser esta función, que es una función lineal, que es simplemente x más uno. Entonces, empiezo con cero justamente, cero más uno va a ser uno. Entonces, justo en uno pongo un punto abierto. Perdón, aquí no sería. Sería cero más uno, sería aquí. Cero más uno es cero. Por aquí hay un punto cerrado. Empezaría con cero. Cero más cero, cero. Entonces, con esos dos puntos me basta. ¿Qué estoy haciendo? Cero más uno es uno. Ya, perdón, me equivoqué. Sí estaba bien. Ya, cero más uno es uno, correcto. Entonces parto de aquí. Punto abierto. Ajá. Uno más uno más uno es 2. Entonces este punto va a estar por acá. Y ahí con esos dos me basta. Y ya trazo la recta. Ajá. Bueno, con 2 serían 3, ¿no? Ajá. Bien. Entonces, lo que acabo de graficar es g de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué debo buscar? Debo buscar esto, justamente. Me debo ubicar en el eje Y. Y en el eje Y debo buscar esto. Donde la función es menor o igual que menos 2 en el eje Y. Entonces, en el eje Y me ubico en menos 2. Debería ser menos uno, menos 2. Y me doy cuenta que ningún tramo de la función está debajo de menos 2. Ningún tramo. Entonces, digamos que esto ni lo analizo. Porque ningún tramo de la función g de x está debajo de menos 2. En Y. Entonces, voy al siguiente. ¿Qué tramo de la función es menor o igual que menos 2? Perdón, es mayor que menos 2, pero menor que 1. Entonces, ¿qué tramo es menor que 1? Justamente, aquí se puede ver, ¿no? Lo voy a hacer. Voy a trazar una recta justo que pase por 1. 1 en lleno. Ahí está. ¿Y qué tramos de la función están allí? Justamente está, voy a hacerlo con un color morado. De color morado. Justo este pequeño tramo está allí. Y bueno, aquí realmente hay un punto abierto para la función de acá, así que realmente no pasa nada para esta función. Entonces, el único tramo de la función de g de x que es menor que 1 es este. ¿Ya? ¿Y qué función es esta? Esta función ya vimos que es... ¿cuál era esa función? Esa función es x cuadrado menos 2x. Esta función es x cuadrado menos 2x. Y esta función x cuadrado menos 2x, ¿en dónde se va a reemplazar? Justamente en el intervalo donde me pide eso, donde me pide que suceda esto, que g de x sea menor o igual que 1. Es decir, aquí. Aquí se va a reemplazar esa función. En la primera no se va a reemplazar nada, recuerden. No se puede reemplazar nada porque no hay nada que reemplazar, ya que no hay ninguna función debajo de menos 2. Y bueno, también ni siquiera va a existir este 1 porque no hay ningún tramo de la función que cumpla con esto. Entonces, prácticamente esta parte es como que desaparece. Y nos vamos al último intervalo que dice dónde la función g de x es mayor que 1. Entonces, esos tramos los voy a pintar de otro color, los voy a pintar de un color amarillo. ¿Dónde es mayor que 1? Justamente toda esta parte de la función está sobre 1 en y. Y también toda esta parte de la función está sobre 1 en y. Entonces, estas dos funciones, ¿cuáles son? Esta de aquí es la misma que la que escribí acá, x cuadrado menos 2x. Y esta de acá es x más 1.
Entonces, una vez que ya tengo esto, que ya tengo la gráfica, he ubicado cómo va a ir cada uno, entonces ahora sí regreso a la regla de correspondencia y la construyo. Voy al tercer paso, ahora sí, construir la regla de correspondencia. Entonces voy a copiar la misma que tengo aquí para usarla de guía, donde debo ir ubicando cada expresión y la pongo acá. Muy bien, entonces veamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Ya vimos que el primer intervalo no se reemplaza nada, entonces vamos directamente al segundo. Entonces en el segundo intervalo eran las líneas, esta línea morada, ¿no? Entonces esta línea morada está en el segundo intervalo. ¿Qué función está allí? X cuadrado menos 2x. Entonces, esa función la voy a reemplazar aquí. Sería x cuadrado menos 2x, donde dice g de x, y ahí mismo g de x está elevado al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Más 1. Ya, y ahora viene la parte importante. Esta función morada, ¿en qué valores de x está definida? Entonces, esa función morada está definida para un valor en X que no se logra ver aquí, de hecho, donde, donde empieza, pero sí podemos ver dónde termina. Termina justo en 0 en X. Pero ¿dónde empieza? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo lo podemos saber? Lo que sabemos de este punto es únicamente su coordenada en Y, que es 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que para saber dónde topa en X, vamos a reemplazar aquí en Y, vamos a reemplazar el 1, es decir, aquí vamos a poner 1 y vamos a despejar X. Si despejamos X, ¿cómo me queda? ¿Dónde esto es igual a 1? A ver, si despejamos X aquí, bueno, aquí debería ser una función cuadrática. X al cuadrado menos 2x y el 1 pasa acá a restar, igual a 0. Ya. Lamentablemente aquí no puedo hacer otra cosa más que hacer la fórmula general. Entonces, al hacer la fórmula general me queda que esto es menos b, es decir, menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4ac sobre 2a, o sea, sobre 2. Y como observen, este punto en x, qué manera. Ya, este punto en x es un punto negativo. Yo me voy a quedar con el valor negativo aquí, que va a ser 2 menos, y acá la raíz de esto, que sería menos 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 que sería 8 sobre 2. Entonces no sé cuánto me dé esto aproximadamente, pero si lo simplificamos, raíz de 8 es 2 raíz de 2 sobre 2, esto me queda 1 menos raíz de 2. Y si sabemos que la raíz de 2 es 1,4, entonces aproximadamente esto va a ser 1 menos 1,4 va a ser menos 0,4. Y si se dan cuenta, el valor que está aquí justamente es menor que menos 1. Perdón, es mayor que menos 1, entonces tiene sentido que sea menos 0,4. Entonces, ¿dónde va a ir esa función? Esta función va a estar para los mayores que menos 0,4, pero menores que el 0. ¿Ya? Y ahí lo tengo. Entonces, esa sería esa parte morada. Y bueno, aquí cometí el mismo error que cometí hace un rato y es no ir en orden, ¿no? Realmente se iba de izquierda a derecha,
Debería haber empezado por esta amarilla, luego la morada y luego otra vez la amarilla. Entonces lo que voy a hacer es nada más a esta de aquí que es la morada. La voy a bajar porque es la segunda. Y la primera, que es la amarilla, bueno, pues esta sí la voy a hacer. Entonces la amarilla, habíamos dicho que las amarillas las vamos a reemplazar ¿en dónde? En esta de acá, en esta de acá, porque todas estas cumplen que están sobre 1 en Y, son mayores que 1. Entonces quiere decir que en esta parte, donde dice g de x, voy a reemplazar la función de aquí, x al cuadrado menos 2x. Entonces ahí voy a decir 2 menos, y en vez de poner g de x, voy a poner x al cuadrado menos 2x. Y ahí los intervalos, pues, si se dan cuenta, esta función viene desde el infinito negativo, viene justamente hasta este punto negro, que es el que ya vimos, que es menos 0,4. Entonces, esa función sería para los x que son menores que menos 0,4. Entonces, ahí sí le seguía la morada, que tiene esta regla de correspondencia, es la que acabamos de hacer. Y bueno, nada más por ya. Aquí voy a poner el menor igual y acá iría sin igual, ¿no? Ya, y finalmente la última función, que es esta otra función amarilla, al ser amarilla va a ser reemplazada acá en 2 menos g de x. Entonces sería 2 menos, en vez de poner g de x voy a poner la función de aquí, que es x más 1. Y sería 2 menos x más 1. Y esa función en cambio va a estar evaluada ¿desde dónde? Desde 0, ¿no? Porque ahí empieza en 0, en x, hasta el infinito positivo. Y de hecho aquí algo muy importante es que esto es 0 sin incluir, ¿ya? Porque justo ahí hay un punto abierto, recuerden. Hay un punto abierto, entonces sería desde 0 sin incluir, 0 en x. Sería para los x mayores que 0. Y como aquí no lo incluye, entonces acá antes sí lo debía incluir. Ajá. Y ahí está. Esa sería la función, eh, la composición de esta función, de estas dos funciones. Y bueno, como les mencioné, aquí se puede ser aún reducir esto un poco más, es decir, evaluar, ¿no? Por ejemplo, me quedaría menos x cuadrado más 2x más 2 para los x menores o iguales que menos 0,4. Por acá hago lo mismo. Acá no lo voy a hacer, lo voy a dejar tal y como está. X al cuadrado menos 2x al cuadrado más 1 para los x mayores que menos 0,4 y menores o iguales que 0. Y finalmente la última, aquí sí puedo hacerlo. 2 menos x más 1, pues sería menos x, 2 menos 1, que sería 1. Para los x mayores que 0. Y esta sería la función f, perdón, o sí, f evaluado en g de x, que es igual a decir f o g. Entonces, bueno, como les dije, este proceso es un poco tedioso. Es necesario rever el video, ya revisarlo nuevamente. Les recomiendo que lo hagan. Y bueno, ustedes después me pueden hacer las preguntas que tengan al respecto de esto. Yo les aseguro que este tema, normalmente esto está en los temas de desarrollo de las lecciones. Sí es importante que lo aprendan a desarrollar.
¿Por qué menos 0,4? Ah, perdón, no había visto esta pregunta. Ya, ¿por qué menos 0,4, Ramón? Mira, y bueno, para todos. Eh, ya, yo quería ver en dónde esta función morada, ya, es donde en X, esta función morada, es este punto. Ahora, de este punto, ¿qué únicamente que conozco? Únicamente conozco que su coordenada en Y va a ser 1. Eso es lo único que conozco. No conozco cuál es su coordenada en X. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hallarlo? Si conozco la coordenada en Y de este punto y también conozco esta función, entonces lo que puedo hacer es que en la función, que es, dicho sea de paso, esta función de aquí, voy a reemplazar en Y, que es lo que tengo aquí, voy a reemplazar en Y el valor de 1, y es lo que hice, ¿no? 1 entonces va a ser igual a x al cuadrado menos 2x, ¿ya? Entonces, ¿con qué me topé aquí? Bueno, me topé con que esto es una ecuación cuadrática. Recuerden que toda ecuación cuadrática deben igualarla a cero. Entonces, como esto no se puede factorizar, se pueden dar cuenta, no es factorizable. Entonces, ¿qué utilicé? Lo que utilicé aquí abajo, ¿qué es? Es la fórmula general de la ecuación cuadrática. Ya, si la recuerdan, la fórmula general era, voy a hacerlo con otro color, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Y eso que nos daba? Nos daba las dos soluciones de la ecuación cuadrática, x1 y x2. Pero, observen cuál solución me interesa a mí. Me interesa una solución que es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el valor de x aquí es menor que 0. Entonces, yo debo únicamente tomar en cuenta la solución que tiene el signo menos, que lleva el signo menos. No la que lleva el signo más, sino la que lleva el signo menos. Entonces, por eso únicamente aquí usé la que lleva el signo menos. Bueno, aquí no lo puse, pero solo es la que lleva el signo menos. Y reemplazo los valores. Entonces sería P, ¿cuánto es? Bueno, A, B y C. A es 1, B es menos 2 y C es menos 1. Entonces lo reemplazo en el lugar correcto. Menos B sería menos menos 2, menos raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, menos 4. A, que es 1, por C, que es menos 1, sobre 2A. Y A es 1, entonces sería sobre 2. Hago todo esto y me queda 2 menos raíz cuadrada de 8 sobre 2. Ahora, esto de aquí es un poco confuso de verlo, pero si recuerdan que raíz de 8 es como decir es 2 raíz de 2, ¿verdad? La raíz de 8 se la puede expresar como raíz de 4 por 2, ¿no? La raíz de 4 es 2 y bueno, raíz de 2. Y todo dividido para 2. Entonces, ¿qué pasa? 2 dividido para 2, 1, menos 2 raíz de 2 dividido para 2, raíz de 2. Y adicionalmente, yo recuerdo que la raíz de 2 es aproximadamente, por poner un valor, aunque esto sí es cierto, ¿no? El primer decimal es 4. La raíz de 2 es 1,4. 1,40 y 43, creo que es, no me acuerdo aproximadamente, pero es 1,4 como tal. Entonces, eso lo resté aquí. 1 menos 1,4. Y el resultado me salió menos 0,4. Y es justamente lo que yo tengo aquí, ¿no? Y como les decía, tiene sentido porque el valor es negativo, entonces es correcto. Y va justo antes del 1. Por eso es menos 0,4. Ok, perfecto. Entonces, bueno, de ahí, de lo demás que está en esta hoja, la verdad es que ustedes vectores ya lo conocen, porque es absolutamente sencillo como sacar módulos de vectores, multiplicar vectores por un escalar, no creo que deba introducirnos en esto.
Pero bueno, esta parte sí me pareció muy importante. Bueno, proyección escalar, proyección vectorial son fórmulas. Tal vez lo veamos el siguiente miércoles, pero sí es importante haber visto esto, ¿ya? Y bueno, el otro que me enviaron, este, esto de aquí también es importante. Esto de hecho creo que lo voy a topar después, en la siguiente sesión, porque igual es de funciones. Geometría analítica también. Esto es más fórmulas. La verdad de todo esto lo más complicado son funciones. Por eso hice hincapié en eso hoy. Y esto es geometría analítica todavía. Lo siguiente, de hecho, creo que va a ser geometría analítica, porque geometría analítica sí es, son bastantes funciones. Bien, igual hay tiempo. Entonces eso, chicos, ya voy a terminar la grabación por ahora. Se las voy a pasar poco más tarde, las voy a subir.